Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Les habla Claudia. En este video les voy a mostrar cómo hacer esta mano realista articulada para sus amigurumis. Va a estar en dos partes. En esta primera parte va a ser la mano derecha con un hilo un poco más grueso. Y la segunda parte voy a mostrar cómo hacer la mano izquierda con un hilo más delgadito, el típico hilo para ganchillo. Y como siempre pueden cambiar la velocidad de reproducción del video como más les acomode. Voy a partir con el modelo grande, para eso voy a usar el algodón 8/4, el ganchillo de 1,9 milímetros y necesitamos aproximadamente 30 centímetros de alambre finito. Para que sea más fácil manipular el alambre, vamos a doblar puntitas de los dos extremos. Y vamos a partir haciendo nuestro nudo del principio que vamos a considerar como un punto. Para eso con el ganchillo vamos a aplastar hacia abajo, afirmamos con los dedos y tomamos lazada y pasamos. Y ahí nos queda nuestro nudito del principio que vamos a dejar así suelto. De nuevo tenemos nuestro hilo, bajamos con el ganchillo, afirmamos y pasamos lazada y apretamos un poquito y tenemos nuestra primera cadena, 1 y hacemos 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a comenzar con el dedo índice. Para eso vamos a hacer 5 cadenas y en la última vamos a poner el alambre de esta manera, 1, 2, 3, 4. En la quinta cadena ponemos nuestro alambre dejando aproximadamente 10 centímetros de largo y doblamos y hacemos la quinta cadena. Ahora vamos a hacer puntos deslizados por la parte de atrás de la cadena, es decir, por esa barrita que queda sola. Están las cadenas y está la parte de atrás. Entonces vamos a saltarnos la primera, que es donde está el alambre, y vamos a hacer un punto deslizado en la barrita que sigue. Entonces vamos a hacer un total de 4 puntos deslizados. Un punto deslizado. Ahora vamos a pasar el alambre hacia el frente y vamos a hacer nuestro segundo punto deslizado por atrás del alambre. Al principio es un poco complicado, pero después se van a ir acostumbrando. Hacemos 2, ajustamos un poquito el alambre. Ahora por el otro lado, o sea por el frente, hacemos 3. Ahora por atrás del alambre, 4 puntos deslizados. Eso tenemos nuestro dedo índice. Ahora, la cadena que está justo después del punto donde terminamos, la vamos a saltar y vamos a meter el alambre por esta, hacia el otro lado. Entonces, vamos a agarrar nuestro alambre y lo vamos a pasar, no por esta, sino que por la que sigue. Y la otra colita también por ahí mismo.
Entonces, ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados en las cadenas que siguen, pero nos saltamos la primera. Entonces, saltamos la primera, hacemos 2 puntos deslizados también por la barrita de atrás. Entonces, hacemos un punto y 2 puntos. Ahora vamos a hacer el dedo medio. Para eso vamos a hacer 7 cadenas y en la última cadena vamos a poner el alambre. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos el alambre y por esta cadena que quedó aquí pasamos el alambre hacia el otro lado, por ahí. Y vamos a dejar un pequeño bucle por este lado, que nos va a servir para después ajustar los puntos. Dejamos un bucle ahí. Y doblamos el alambre por aquí, del largo de las cadenas. Y hacemos la cadena número 7. Y queda el alambre firmado. Entonces lo mismo, ahora vamos a hacer 6 puntos deslizados por la parte de atrás y nos saltamos el primero donde está el alambre. Entonces comenzamos con el alambre hacia atrás. Entonces, por el frente tomamos un punto deslizado. Ahora por atrás. Dos. Ahora por el frente. 3. Ahora por atrás. 4. Ahora por el frente. 5. Y el último por atrás. 6. Y tenemos nuestro dedo medio. Volvemos a pasar nuestro alambre por donde salió, por ahí mismo. Y hacemos un punto deslizado ahí en el punto que sigue. Ahora vamos a comenzar con el dedo anular. Para eso vamos a hacer 6 cadenas y en la última ponemos el alambre. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a agarrar el alambre largo. Pasamos por la cadena, por donde salen las cadenas del dedo nuevo. Por ahí. Dejamos un pequeño bucle ahí. Y doblamos el alambre a la altura de las cadenas. Y hacemos nuestra sexta cadena y queda el alambre firmado. Ahora hacemos 5 puntos deslizados. Como es un número impar, vamos a partir con el alambre al frente. Entonces,
saltamos el primer punto, que es donde está el alambre, y nos vamos al que sigue. Hacemos un punto deslizado, ahora por el frente, dos, ahora por detrás, tres, por el frente, cuatro, y por atrás, 5. Tenemos nuestro dedo anular. Ahora nuevamente pasamos el alambre por donde lo pasamos al principio y listo. Ahora hacemos 2 puntos deslizados en las cadenas que siguen, las del principio. 1 y 2. Ahora vamos a hacer el dedo meñique. Para eso vamos a hacer 5 cadenas y en la última pasamos el alambre. 1, 2, 3, 4. Tomamos nuestro alambre, pasamos por la última cadena, dejamos un pequeño bucle y doblamos por aquí y hacemos nuestra última cadena número 5. Ahora, como es número par, vamos a empezar escondiendo hacia atrás. Entonces tomamos por el frente, saltamos el primero, tomamos el segundo. 1, ahora por atrás, 2, ahora por el frente, 3 y el último para atrás, 4 y pasamos la última colita por aquí y vamos a tomar del nudo del principio la parte que queda ahí como si fuera la tercera barrita. Vamos, un punto deslizado. Y tendríamos nuestro dedo meñique. Ahora para continuar vamos a tejer primero por este lado de las cadenas, vamos a dar la vuelta y vamos a tejer por el otro lado de las cadenas. Entonces empezamos por aquí y damos la vuelta y seguimos por el otro lado. Entonces, como opción extra, para que sea más fácil ubicarnos, vamos a marcar primer punto,
primer punto sería este, la parte de atrás del primer punto, con un hilito. Así. Hacemos un hilito y lo pasamos. Ajustamos el puntito. Tenemos nuestro primer punto marcado, la parte de atrás. Y ahora contamos y marcamos el sexto punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sexto lo vamos a marcar también la parte de atrás. Listo. Y tenemos nuestros puntos marcados. Entonces ahora vamos a comenzar. Vamos a esconder la colita por aquí. Y vamos a tejer en este primer punto. Vamos a hacer un punto bajo en X. Normalmente tomaríamos punto bajo así. Esta vez lo vamos a hacer por arriba y por arriba. Y este primer punto bajo me gusta marcarlo, que después se pierde un poco. Entonces lo dejamos marcado. Tenemos el primer punto bajo. Ahora en el punto que sigue hacemos también punto bajo de la misma manera. Todos los puntos bajos van a ser en X. Entonces tomamos por arriba todas las veces. Por arriba. Así. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento punto bajo. Entonces tenemos 2 puntos en el mismo punto. Hacemos un punto bajo. Y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora seguimos hasta el final. Los 3 puntos que nos quedan. Hacemos un punto bajo. 2 puntos bajos. Y 3 puntos bajos. Ahora tenemos así, damos la vuelta, vamos a correr los alambres de aquí y buscamos dónde está nuestro primer punto. Está aquí. Entonces, un punto donde sale el hilito y una vez que ya metemos el ganchillo, podemos sacar nuestro hilo y hacemos un punto bajo. Así. Y continuamos con los otros 5 puntos. En total son 6 en este lado. 2, 3, 4, 5, 'y vemos aquí nuestro último puntito. Tiramos un poco el hilo y el sexto punto sacamos nuestro hilito, hacemos nuestro punto bajo. En esta vuelta tenemos un total de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que es el que está marcado ahí al principio.
Antes de continuar con la segunda vuelta, vamos a colocar un hilito para marcar dónde inicia y termina cada vuelta. Ahora podemos guardar la colita de hilo hacia el centro. Sacamos el marcador del primer punto. Para la vuelta 2 vamos a hacer 3 puntos bajos. A mí me gusta estirar un poquito este punto. Comenzamos. Punto bajo. Uno. Dos. Y 3. Ahora hacemos un aumento. 1. 2. Después de nuestro aumento hacemos 9 puntos bajos. 1. 2. 3. Seguimos por el otro lado. 4. 5. 6. 7. 8. Y 9. En total tenemos 14 puntos en esta vuelta. Entonces traemos el hilito hacia adelante y comenzamos la vuelta número 3 haciendo 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una disminución. Para eso vamos a tomar la barrita del frente de estos dos puntos. Tomamos una barrita, la otra barrita. Hacemos disminución. Y ahora vamos a hacer el pulgar. Para eso, en el punto que sigue, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a tejer 6 cadenas.
Y en la última ponemos el alambre. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos nuestro alambre. Dejamos un bucle igual que antes y damos la vuelta por el hilo. Hacemos nuestra última cadena. Y queda firmado nuestro alambre. Para el pulgar, como es número impar de números deslizados, vamos a partir con el alambre hacia el frente. Entonces tejemos el primero por atrás. Saltamos 1 y hacemos en el segundo punto deslizado. Ahora por el otro lado, 2. Ahora por atrás, 3. 4. Y el último. Damos un poquito. Y continuamos. Entonces, en el mismo punto bajo donde hicimos el anterior, vamos a hacer otro punto bajo. Y completamos nuestro pulgar. Ahora continuamos haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Arreglamos un poco nuestros alambres. Los tiramos un poquito. Y ahora acomodamos los deditos. Ahora podemos, por ejemplo, si quieren seguir haciendo el brazo, pueden pasar un alambre un poco más grueso por los bucles. Enrollamos un poquito. Y enrollamos el resto de alambre también aquí mismo. Y todo bien afirmado. Y ponemos un poquito de silicona para proteger el alambre, que no se vaya a salir las puntas. Por ahí. Y el otro lado
también. Así queda bien protegido. Listo. Y quedan todos los alambres bien seguros y sin peligro de enterrarse los alambres. Antes de continuar, podemos tomar la colita del principio y esconderla aquí adentro para que no nos moleste. Así. La vuelta número 3 tenemos un total de 14 puntos más el pulgar. Y continuamos con la vuelta número 4. A la vuelta 4 vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tomar la barrita de afuera de esta cadena junto con esta barrita del pulgar. En el pulgar teníamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En este quinto vamos a agarrar el que queda hacia arriba. Entonces tomamos una barrita de afuera de este y la barrita de arriba del pulgar. Así. Entonces hacemos una disminución. Quedaría así. Ahora en el pulgar vamos a tomar una de estas barritas de aquí. Vamos a agarrar esta y vamos a hacer un punto medio alto. Entonces tomamos la lazada, agarramos la barrita del pulgar, pasamos y sacamos las 3 juntas. Así. Ahora, para el otro lado vamos a agarrar en total 3 barritas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 del pulgar. Tomamos la barrita del pulgar. Tenemos un poquito. Como después vamos a tomar este de aquí abajo, aquí puede ser un poco confuso, así que podemos contar desde el otro lado 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer una disminución con este y con este. Entonces, tomamos una barrita del pulgar, tomamos una barrita de afuera de este punto bajo. A veces queda un poquito apretada, entonces la soltamos primero y la tomamos. Tomamos una barrita y otra barrita. En total tenemos las 3. Entonces sacamos punto bajo y terminamos el punto bajo. Y ahora terminamos con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el último 5.
Nos quedaría la vuelta número 4. En total tenemos 14 puntos. Pasamos nuestro hilo marca vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Entonces, comenzamos. 1, 2, 'Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. Entonces, agarramos 1 y 2 barritas, una disminución, para las siguientes 2 disminuciones y las siguientes 2 tenemos nuestras 3 disminuciones y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta número 5 con 11 puntos. Bueno, para continuar pasamos nuestro hilo hacia el otro lado y comenzamos con una disminución. Entonces, vamos 1 y 2 barritas, una disminución, 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos una disminución, y terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos un total de 9 puntos en nuestra sexta vuelta. Y hacemos una última vuelta, un punto bajo en cada punto. O sea, un total de 9 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Con eso terminamos nuestra mano derecha. Ahora acomodamos un poquito el tejido. Pueden ver, en esa parte se nota un poquito el alambre, pero es súper poquito. Y si quieren pueden rellenar un poquito la parte de aquí del dedo pulgar. Ahí tenemos nuestra manito. Ya podemos sacar nuestro hilo y estaría lista